El título de nuestra lección es Crisis de liderazgo. ¿Qué es un líder? Generalmente es un hombre al que otros hombres siguen. Entonces, aquí en la Tierra se busca líderes, o sea, los que más ganan en la Tierra son los líderes cuando hablamos de empresas. ¿Por qué? Porque se busca gente que se llama que tenga capacidad de liderazgo. Y el problema en toda organización necesita tener líderes. El problema es de qué tipo de organización estamos hablando. Los autores de nuestra lección, en nuestra lección plantean que la muerte del rey Usías creó una crisis de liderazgo en Judá, que esta crisis afectó a Isaías, y citan para resaltar la importancia del liderazgo, la importancia de que la gente confíe en sus gobernantes, como dice Confucio. A lo cual los autores agregan, sin citar a Maquiavelo, porque de ahí viene este concepto, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable, es decir, un príncipe que los gobierne. Entonces, fíjense lo que es la lección del sábado, esto lo aparece en la lección del sábado. Cuando uno de sus discípulos preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, este le respondió. Ahora, estas son las palabras de Confucio a sus discípulos. ¿Somos nosotros discípulos de Confucio? Bueno, esta es la respuesta de Confucio si queremos ser discípulos de Confucio o de Maquiavelo. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de un buen gobierno? Dice Confucio. Comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Entonces, pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de estos tres. ¿A cuál renunciaría? Pregunta el discípulo. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría? Preguntó su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde tanto tiempo el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. Y es triste, pero esto está en unas ilustraciones para la enseñanza de la Biblia que publica la Iglesia Adventista. Y de ahí lo toman para nuestra lección. Y los autores de la lección agregan, de hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Eso es lo que quiere la gente. El problema es de qué tipo de liderazgo estamos hablando. ¿Queremos los adventistas un liderazgo fuerte y confiable, un rey o dirigentes que nos gobiernen? ¿Eso quieren insinuar los autores? ¿O eso quieren que nosotros deseemos y busquemos? ¿Hubo crisis del liderazgo político en Judá con la muerte de Usías? ¿Se quebró el liderazgo político de Judá, la espada del rey, como da a entender la siguiente ilustración? Esta es la ilustración que aparece en nuestra una corona, espada quebrada. Y la respuesta es que no, para nada. La muerte de Usías en el año 740 a.C. no generó ninguna crisis de liderazgo en Judá, porque su hijo Jotam ya estaba reinando en Judá desde hacía 8 años, desde el año 748 a.C., desde que Usías fue herido con lepra por pretender oficiar en el templo como sacerdote y ofrecer incienso, o sea, fuego extraño, violando la separación que Dios había establecido entre los dirigentes de su pueblo y el sacerdocio. Y esto lo encontré, además cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sumo, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes que son consagrados para quemarlo. Sal de santo que has prevaricado, y no te será para gloria ante Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano necesario para ofrecer incienso, se llenó de ira. O sea, en vez de escuchar, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías
y todos los sacerdotes, y aquí y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había ido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. No era la espada de Israel, no era el rey de Israel, no era el líder de Israel. Era un leproso que vivía apartado como todos los leprosos y no tenía relación con el pueblo, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando muere el leproso Usías, que estaba apartado? Nada. No pasa nada. No pasa nada con el liderazgo político en Israel. Entonces, nuestra lección pretende establecer que ese era el problema para desviar nuestra vista de lo que es importante. Vamos a ver. Y el que hizo una obra similar a la de Usías en el templo de Dios fue el hombre de pecado, que pretende sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, diciendo que Jesús le dio autoridad para atar y desatar, para cambiar los tiempos y la ley, para definir doctrinas y dogmas de fe, para perdonar pecados, para extirpar la herejía, etc. Y estableció un nuevo sacerdocio con el que pretende reemplazar el sacerdocio de Jesús. Luego, las iglesias caídas siguieron a Roma, empezando por establecer sus propios, o sea, sentándose en medio de una organización, se sentó en medio del pueblo y estableció credos y hizo que el pueblo lo siguiera. Eso lo sabía el pueblo adventista porque fueron expulsados a sus iglesias por predicar algo del credo. Entre ellos, porque el credo, lo que se predicaba en esas iglesias, que iba a haber un milenio en la tierra. Y ellos creían que Jesús, como dice la Biblia, no iba a establecer su reino en la tierra, sino iba a venir a buscar a los redimidos y los iba a llevar al cielo, ahí iba a atar a Satanás acá en la tierra. O sea, el reino de la tierra, el reino de la muerte era el reino de Satanás. Y leemos en los apuntes bibliográficos de la Iglesia Adventista, página 453, párrafo 2. Esto es lo que los pioneros escribieron en el tiempo en que establecieron la organización de la Iglesia Adventista. El primer paso a la apostasía es levantar un credo. ¿Por qué? Porque el que levanta un credo pretende tener autoridad para hacerlo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Pero ¿en qué no están creyendo los que no creen en el credo? No están creyendo en la dirigencia. Entonces, los dirigentes persiguen a los que no creen justamente lo que ellos establecen. Porque ellos se sientan en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y quinto, comenzar una persecución contra ellos. Ahora, como nosotros sabemos, la autoridad y el poder se ejercen, no se declaman. Cuando alguien pretende tener autoridad en una iglesia para definir un credo, una norma de fe, y la define, queda preso de ese acto, porque en forma inmediata tiene que empezar a defender esa autoridad, tiene que usar su poder para callar a los que no la aceptan, y tiene que imponerla por la fuerza, como lo hacen todas las religiones falsas. Porque si no, esa autoridad, ¿dónde queda? Se desvanece. Y esa es la trampa de Satanás. Como dice Elena en Signs of the Times, señales de los tiempos, 6 de mayo de 1897, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. ¿Por qué? Porque buscan hacer que los hombres adoren a la imagen a la que adora esa religión. Justamente ese es el problema. Que las religiones falsas, las religiones de la Gran Babilonia, adoran ídolos. Y lo mismo, dice ella, sucederá ahora. Por eso, cuando se estableció la organización en la Iglesia Adventista, para que nuestros dirigentes no se vieran tentados a seguir las huellas de Roma, fueron delimitadas claramente las atribuciones de los dirigentes adventistas y se les prohibió el pretender tener un credo para establecer un conjunto de doctrinas o creencias al que llamaran el fundamento de la fe del pueblo adventista. Si lo hacían, prevaricarían como Usías y empezarían a recorrer el camino de la apostasía. Como también está escrito en la misma acta de fundación de la Iglesia Adventista, está registrado en los apuntes bibliográficos, página 454, párrafo 3, ellos dijeron, un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano.
tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. Ahora, ¿por qué hay un credo en la Iglesia Adventista? ¿Por qué se definieron 28 creencias fundamentales? Porque violaron esta norma establecida al fundarse la Iglesia Adventista. Y ellos dijeron, no estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia, porque todas las organizaciones que siguieron ese camino terminaron convirtiéndose en parte de Babilonia. Ahora, ¿qué cambió en medio del pueblo adventista para que ahora tengamos un conjunto de 28 creencias fundamentales a las que hemos transformado en el fundamento de nuestra fe? ¿Cambió algo? Y evidentemente sí. Hubo un cambio en nuestra dirigencia, que ahora pretende tener autoridad para definir normas de fe, y eso tiene mucho que ver con el estado de la laodicense del pueblo adventista, que cree ver en sus dirigentes un liderazgo fuerte y confiable, sin darse cuenta que ellos también son ángeles de la Odisea, que, como todos los ángeles de la Odisea, todos los miembros de la iglesia remanente llegarían a ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. O sea, ¿en qué se transformarían nuestros dirigentes? En ciegos, guías de ciegos. Ángeles de la Odisea, guías de ángeles de la Odisea. ¿Podría ser de otro modo? No. La palabra profética más segura se cumpliría. Dios lo sabía. ¿Existía en el tiempo de Isaías un problema de liderazgo en el pueblo judío? Sí, evidentemente sí. Y está perfectamente reflejado en la ilustración de la lección de la semana pasada. Fíjense, esta es la ilustración que apareció en nuestra lección. En esta ilustración, ¿podemos identificar cuál es el líder al que siguen los otros hombres? Fíjense la ilustración. Y no, vemos un pueblo ciego, sin conocimiento, que anda en círculos, siguiéndose unos a otros en medio de la oscuridad, pensando que tienen un liderazgo fuerte y confiable, y no un conjunto de ciegos guías de ciegos. Este es un pueblo en el mismo estado, que está en el mismo estado en el que Jesús encontró el pueblo judío, como él lo dijo. Entonces fíjense que esto está en Mateo 23, 16 al 26. Y él se lo dijo directamente a los dirigentes religiosos del pueblo judío, porque en el tiempo de Jesús la dirigencia política era Roma, pero la crisis estaba en los dirigentes religiosos, no en la crisis en la dirigencia política, como quiere hacernos ver la lección. El problema son los líderes religiosos. Y entonces Jesús les decía, ay de vosotros, guías ciegos. ¿A quién le decía esto? A los dirigentes religiosos del pueblo. Insensatos y ciegos les decía. Necios y ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. Fariseo ciego, le dice Jesús, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. ¿Y qué pasaba con los líderes del pueblo judío? Estaban ciegos. Tan ciegos que terminaron asesinando a ¿quién? Al Mesías, al autor de la vida. El problema del pueblo judío no era el liderazgo político. En el tiempo de Isaías, estaba en manos de Jotam, y en el tiempo de Jesús estaba en manos de Roma. El problema del pueblo judío era el liderazgo religioso, era tener como líderes religiosos a hombres ciegos que pretendían tener autoridad para enseñar, era confiar en los hombres y seguir a los hombres, en vez de confiar en Dios y seguir solo a Dios. Y el libro de Isaías, el mensaje de Dios es muy claro. No hay ningún problema político, el problema es religioso. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre, su señor. Israel no entiende, o sea, no conoce a su dueño, no conoce a Jehová. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, ¿por qué? En Isaías 3:12 Dios sigue diciendo, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. ¿Dónde está el problema? Que tus dirigentes te están engañando y tuercen el curso de tus caminos. Ese es el problema. Ahora, y si confías en los hombres, vas a terminar mal. Los
dirigentes del pueblo judío los estaban engañando y torciendo el curso de sus caminos. Y en Isaías 5:20 leemos: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso estaban haciendo los dirigentes del pueblo judío, los dirigentes religiosos, los líderes religiosos, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y cuál es el resultado? Se habían corrompido todos. Y como dice Isaías 9, del 14 al 16, y Jehová cortará de Israel cola y cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, o sea, los que el pueblo veneraba, porque eran los ancianos y los hombres creía que eran hombres santos, es la cabeza. ¿De qué? Del engaño. Y el profeta que enseña mentira es la cola. Los dirigentes religiosos y los profetas, los que enseñaban, como diríamos en nuestro tiempo, los dirigentes de la iglesia y hasta los pastores, el pastor que enseña en la iglesia, se habían corrompido, porque enseñaban mentiras, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Porque ¿qué sentido tiene engañar? ¿Por qué Satanás busca engañar? Para que el engañado se pierda. Y eso estaba pasando con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Los gobernadores de este pueblo son engañadores. La descripción que Dios hace del estado de su pueblo es clara. Israel estaba sin conocimiento porque sus dirigentes los engañaban y torcían sus caminos, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos también fueron trastornados por el vino, porque comían y bebían de la mesa a la que habían llenado de vómito y suciedad, de la mesa de los borrachos. O sea, porque ellos comían el mismo alimento que ellos habían preparado. Y eso Dios lo describe claramente en Isaías 28, del 7 al 8. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se emborracharon, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Ahora, ese era el alimento que le daban al pueblo de Dios. De esa mesa que estaba llena de ¿qué? De vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Y qué pasaba con el pueblo? ¿Cómo lo describe Dios? Dios dice que su pueblo así lo quiso. Su pueblo quiso confiar en el liderazgo fuerte y confiable de sus hombres dirigentes. Y eso lo leemos en Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron ¿qué cosa? Mentira. Predicaron la falsa profecía, como Dios le dijo a Elena que se estaría predicando. La falsa profecía encendida ¿en qué? Como dice ella, en la infernal tea satánica. Los profetas profetizaron mentira para engañar al pueblo de Dios y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Los sacerdotes los guiaban a profetizar mentira. Y mi pueblo, dice Dios, así lo quiso. Ahora, porque tuvo oportunidad, Dios le mandó sus verdaderos profetas y los escucharon. Y tuvieron que elegir. ¿Qué pues haréis, dice Jehová, cuando llegue el fin? Porque va a llegar el fin de esta situación. A un pueblo en este estado, con esta clase de dirigentes religiosos, tuvieron que amonestar Elías, Isaías y Jeremías. Y tuvieron que llamar al pueblo a dejar de confiar en los hombres. Aquí me falta una palabra. A los que ellos consideraban un liderazgo fuerte y confiable, y a confiar solo en Jehová. Y fueron perseguidos por hacer esa obra. Como leemos en Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, que confía en el liderazgo de los hombres. Y su corazón se aparta de Jehová, porque le están enseñando mentira. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierras despobladas y deshabitadas, y quedará ciego. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, y no pone carne por su brazo, o sea, no confía en los hombres, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará
ni dejará de dar fruto. Ahora, cuando pasa eso en el pueblo de Dios, la responsabilidad, por supuesto, es de los dirigentes, pero también es del pueblo. Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acudir a Dios y ser guiado por Dios. No tenemos ninguna excusa, no podemos echar la culpa a los dirigentes. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. ¿Sería diferente la situación en la iglesia remanente? No. En su ceguera, el ángel de la Odisea también cree que tiene un liderazgo fuerte y confiable en sus hombres dirigentes, y esa es la causa de su condición, y de que Jesús nos aconseje que compremos de él, y no de los hombres que venden en la Odisea, de los hombres que comen y beben de la mesa de los borrachos, y llevan al pueblo a comer de esa mesa, y que después, justamente, de comprar de él, les demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Eso es lo que Jesús nos dice. Ahora, ¿quiénes son los borrachos? Son los lobos que están borrachos del vino de Babilonia, que vendrían al pueblo de Dios a hacerle beber de el vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Le traerían la mesa de Jezabel. Podría en medio nuestro una mesa con la comida y la bebida de Jezabel, la comida y bebida de los borrachos. ¿Y qué pasaría con nuestros hombres dirigentes? Al estar ciegos, como ángeles de la Odisea, no se darían cuenta de lo que está pasando. Y serían engañados y serían usados por los lobos para darles a comer al pueblo de Dios de la mesa que ellos trajeron, del alimento y la bebida de Jezabel. Por eso Jesús nos dice claramente en Mateo 24, 45 al 51, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Por qué? El que oyó las palabras de Jesús y compró de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Por qué Dios tiene que mandar siervos a que le den alimento a su pueblo? Porque estarían dando otra cosa. Y Jesús lo describe. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya asiento así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, a los que tratan de despertar y darle alimento a tiempo a sus hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, de la mesa de los borrachos. Y por supuesto, al pueblo, el que come de la mesa de los borrachos le da a comer y a beber de la misma mesa, como pasaba en el pueblo de Israel. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por supuesto, aunque sean perseguidos, los siervos fieles a Dios, como lo hizo Isaías, no van a dejar a sus hermanos en manos de los borrachos y los siervos malos. Y va a haber un conflicto, como cuando Dios mandó a su pueblo el profeta Elías. Entonces vamos a enfocarnos en el llamado de Isaías porque es importante. Entonces, desviando nuestra atención de la crisis religiosa de sus dirigentes, porque Dios la describe clara y crudamente, a la cual debería enfrentar Isaías, en nuestra lección se presenta a Isaías inseguro de quién tenía el control político, por la muerte de Usías y por el hecho de que, durante la lepra de Usías, Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria en el año 745 a.C. y estaba invadiendo a los países vecinos, transformando a Asiria en un imperio. Y esto es lo que leemos en un párrafo de la lección del 4 de enero. Y se nos dice, observa lo que sucede aquí en los primeros 4 versículos de Isaías 6. El rey muere durante una gran agitación política. Pero eso no es lo que dice el libro de Isaías, que muere. El rey muere durante una gran agitación política. Los asirios están en pie de guerra. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible porque no estaba seguro de quién tenía el control. Ahora, pero esto no tiene sustento. ¿Por qué? Isaías sabía que desde hacía 8 años Jotam era el rey de Judá. Y sabía que hasta que llegara el momento en que Dios lo dejara y empezara el tiempo de la ira, Asiria no podría vencer ni al reino de Israel ni al reino de Judá. Ese es el problema. Ahora, no había un problema político. Y Elías lo sabía. Salvo los autores de nuestra lección, todo Israel lo sabía. Elías, ¿por qué? Porque ya tenía un rey, a Jotam. Elías debía amonestar a su pueblo a tiempo, antes que llegara el tiempo de la ira. Y el tiempo de la ira llegaría porque
justamente dejaran a Jehová y adoraran los ídolos. Como le indica Elena en la cita que aparece en la lección del viernes 8 de enero, ese era el desafío de Isaías y es el desafío de los siervos fieles. Fíjense lo que dice aquí en Profetas y Reyes, páginas 227 y 228. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. O sea, ese era el estado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar, como dice ella. Parecería que la iglesia está por caer, que la iglesia adventista está por caer y el propósito de Dios para el pueblo adventista está por fracasar. Y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último reinado de Usías, fíjense, ella dice durante el último reinado de Usías, no cuando murió Usías. ¿Por qué? Porque Usías estaba vivo y teóricamente era el rey, pero el rey verdadero era Jotam, y Usías estaba apartado. Ahora, pero Usías, dice ella, Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y represión que Dios le mandaba. No era un problema político, acá era un problema claramente religioso. E Isaías fue llamado para comunicar a Judá los mensajes de amonestación y represión que Dios le mandaba, y tenía que hacerlo a tiempo. Dice, ella quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación, y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo, por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Ahora, y esto pasaría también con el pueblo de Dios, con los siervos fieles. Y Elena termina diciendo esto: ¿debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Cuál era el problema de Israel? Su idolatría. Era una crisis religiosa. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del rey de los cielos? Ese era el problema. Y por supuesto, Isaías no abandonó a su pueblo, como tampoco lo van a hacer los siervos fieles. En la visión de Isaías 6 vemos que, a diferencia de los varones ancianos del pueblo, los dirigentes del pueblo, que en el tiempo del aprovechamiento de Jerusalén estarían afuera del templo de Jehová, en el atrio del templo, adorando a los ídolos de los paganos, adorando al dios Sol, a Baal, el dios de Jezabel, Isaías es llevado adentro del templo de Jehová. ¿Por qué esto es importante? Porque él es llevado en visión adentro del templo. Como van a ser llevados su antitipo, los 144.000 sellados que en la última generación no van a doblar sus rodillas ante Baal. Y leemos Isaías 6, 1 y 4. En el año que murió el rey Usías. No dice cuando murió el rey Usías, dice en el año. O sea, en ese año, Dios lo llama y le muestra en visión. Vi yo al Señor sentado sobre un tronco alto y sublime. Un trono, perdón, dije tronco. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos son los ángeles cubridores. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, y en ese templo, parte del templo de Jehová es que va a ser hecho el pueblo de Dios, porque Jesús es el que edificaría el templo de Jehová en el nuevo pacto, y ese templo estaría formado por piedras vivas. Y en Apocalipsis 3:12 leemos: el que venciere, dice Jesús, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque los lugares asolados van a ser reedificados, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y acá es importante que nos detengamos en algo para entender la profecía de Isaías. Y podemos, cuando uno pone línea sobre línea a las palabras de profecía, va a ver que en las profecías del Evangelio del Reino de Dios, Jerusalén
Es un símbolo de la iglesia militante, que sucesivamente estaría en el antitipo del lugar simbolizado por las 7 iglesias del Apocalipsis. Desde Éfeso a la Odisea, o sea, porque primero Jerusalén estaría en Éfeso, después estaría, ¿dónde? En Esmirna, después en Pérgamo, después en Tiatira, después en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Y justamente la Odisea significa el pueblo que será juzgado. Y también, justamente, esta profecía de las 7 iglesias incluye el periodo de Sardis, el tiempo de la cautividad en Babilonia, en medio de la iglesia de Roma, porque Jerusalén estaría cautiva en Babilonia, hasta que Dios levantara a la iglesia de la Reforma. Mientras que la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia triunfante. Y los únicos adventistas que van a ser, de los adventistas actuales, que van a ser parte de la iglesia triunfante de la Nueva Jerusalén, van a ser los 144.000 sellados. Y en Zacarías 2, 1 al 5 se describe el tiempo de sellamiento de la última generación del pueblo de Dios. Y ahí leemos, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? Es el pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma profecía de Isaías Dios lo define. Vamos a apartarnos un poco de lo que está en el estudio de la lección. Vamos a Isaías 52. Entonces, fíjense, Isaías 52.1 empieza el llamado a la última generación del pueblo de Dios. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni mudo. ¿Y quién es Jerusalén? La iglesia remanente. ¿Pero qué pasaría con esa iglesia? Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque habría sido cautivada. ¿Por quién? Por Babilonia, por los lobos vestidos de ovejas. Ese pueblo estaría engañado y no conocería la verdad, pero la verdad los haría libre. Por tanto, así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. ¿Por quiénes fuisteis vendidos? Porque los que hicieron la obra de Balaam, porque se repetiría la misma obra. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo ascendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el sirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, ¿quiénes? Sus dirigentes. Esa dirigencia, esos líderes, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, dice, los voy a llamar. Y este es el Evangelio del Reino de Dios. Fuera hermoso los que cita Pablo en Romanos 10, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, el que predica el Evangelio del Reino de Dios, para que Jehová vuelva a reinar sobre su pueblo, y no los hombres. Voz de tus atalayas alzará la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos conjuntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces, ¿qué pasaría con el pueblo de Dios? Tendría que despertarse y llegar a ser parte de Jerusalén, a su pueblo. Entonces, cuando vemos en la profecía que Jerusalén está siendo medida, estamos en el tiempo de procesamiento de la última generación del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con este varón que tenía en su mano un cordel de medir? Era un símbolo de la obra que haría Jesús. Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este pueblo, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén,
porque es una ciudad simbólica, o sea, no tendrá un muro físico, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¿Y cuál sería el muro de su pueblo? Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré el muro y yo seré el templo de Jerusalén. Por eso, cuando se hizo una brecha en el muro para que entraran las zorras o los enemigos del pueblo de Dios, lo que se hizo es una brecha en los mandamientos de Dios, porque el hombre pecado dejó de adorar a Jehová, ¿no? Porque el muro de Babilonia no es Jehová, es otro. Y la puerta de entrada al templo de Jehová es la puerta estrecha. En cambio, la puerta de entrada a la ciudad del dragón es la puerta ancha. Y leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2, hablando del mismo evento, nuestro tiempo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué hay que medir? El templo de Dios. Pero si fue echado por tierra, ¿cómo puede ser medido? Tiene que haber sido reedificado, ¿no? Porque el lugar santuario de Dios tiene que ser reedificado antes que pueda ser medido. Pero mide el templo de Dios y el altar, el lugar donde Dios trajo su ofrenda, su cordero, y a los que adoran en él, en el templo, porque solo van a ser medidos y juzgados, en el caso del pueblo adventista, las primicias que se han hecho Dios, el resto no, como dice la profecía. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Porque los gentiles son los que persiguieron al pueblo que era el templo de Dios, hasta echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y la misión del pueblo adventista es recuperar conocimiento de la verdad para que ese templo pueda ser reedificado, y para estar dentro del templo de Dios, y para ser salvo, y para que en el día del juicio del ángel de la última generación de su pueblo, Jesús confiese el nombre de los vencedores, de los que están dentro del templo de Dios. ¿Qué oyeron los gentiles, los paganos que estarían adorando a sus dioses en el atrio del templo, afuera del templo? Hollaron a Jerusalén, a la ciudad santa, al pueblo que había sido hecho parte del templo, la ciudad de Dios, hasta que lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Cuando llegara el tiempo de prueba de la Odisea, en medio de Jerusalén, en medio del remanente, en medio del pueblo adventista, se estarían cometiendo las mismas abominaciones que se cometían en Israel en el tiempo de Elías e Isaías. Eso es lo que dice la palabra profética más segura, como leemos en Ezequiel 8, 15 y 16. Después de mostrarles las sucesivas abominaciones, Dios le dice esto a Ezequiel. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y la última era la adoración de Tamuz con otras mujeres. Era la adoración del Cristo babilónico. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, fuera del templo de Jehová, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de Babilonia, al dios de Jezabel, postrándose hacia el oriente. ¿A quién adorarían? Ahora, no, esto no puede ser verdad. Esto no puede estar cumpliéndose en medio de la iglesia adventista. ¿Eh? Esa es la reacción lógica nuestra al oír estas palabras. ¿Y qué leemos en Ezequiel 9, 3 al 6? Porque esto es lo que ocurriría en el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de, ¿dónde? ¿Por medio de Babilonia? No, por en medio de Jerusalén, por en medio de mi pueblo, por en medio de la iglesia remanente. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando al sol, a Baal, de Jezabel. Estos son los que están comiendo y bebiendo con los borrachos. Y como lo dice Elena, esta profecía se cumpliría en el pueblo adventista. Por eso, aunque muchos digan, no, esto no puede ser verdad, no puede ocurrir esto en la iglesia adventista, Dios indicó que sí, que esta profecía
sí se refiere a lo que está en el y dice ella en el tercer tomo de los testimonios, página 267. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y yo por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde estaría pasando esto? ¿Dónde se estaría adorando al sol desde el púlpito? En la iglesia adventista del séptimo día. Y la próxima cita dice ella especialmente la obra final de la iglesia. O sea, Elías está haciendo una obra final en medio de Judá e Israel. Y ahora dice especialmente la obra final de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144.000 de la iglesia adventista, los 144.000 adventistas que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. O sea, van a abrir los ojos y van a ver cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Cuál es la comida y la bebida de los borrachos? Y por supuesto, van a tener que darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 3, 5 y 6, el que venciere, o sea, el que venciere y sea hecho columna del templo de Dios, si esté dentro del templo de Dios, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de vida. Ahora, ¿y qué pasa con los que no entraron al templo de Dios? Su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Jesús va a tener que borrar el nombre de los adventistas que no hayan sido hechos parte del templo de Dios. Y va a dejar de llamarlos, los va a vomitar a su boca. Y no borraré su nombre en el libro de vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque por eso el juicio investigador se ha llamado las bodas del Cordero, porque Jesús confiesa el nombre de la esposa, el nombre de todos los vencedores que son parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A diferencia de los varones ancianos del pueblo y del ángel de la Odisea, Isaías era consciente de su estado y del estado de su pueblo. Por eso, después de ver a Jehová en medio de su templo, sentado sobre un trono alto y sublime, sabía que no podía estar en la presencia de Jehová y vivir. Y leemos Isaías 6, 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Y qué clamaba? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, como el ángel de la Odisea, han visto mis ojos al rey. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Por supuesto, Dios no quería la muerte de Isaías, quería que viviera allí y amonestar a su pueblo. ¿Podrán estar en la presencia de Jehová y vivir los 144.000 sellos del pueblo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque van a estar sin mancha delante del trono de Dios y en sus bocas no va a ser hallada mentira, como en el caso de Isaías. Por eso, simbólicamente, vemos que Isaías cuenta que tomando justamente un tizón o un carbón encendido del altar de Dios, su boca fue tocada, para indicarle que solo tenía que salir de su boca las palabras de Dios, la palabra de Jehová, y no fuego extraño. La misión de Isaías es esta. Entonces, lo primero que Dios hace es purificar los labios de Isaías con fuego tomado del altar del templo, símbolo de la pureza de labios que tenía que tener de ahí en adelante Isaías, para hablar en nombre de Jehová solo las palabras que Dios le indicara que debía hablar a su pueblo. Y leemos Isaías 6, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo. Ahora, es simbólico, por supuesto, no le quemó la boca a Isaías. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, ¿qué iba a tener a partir de ese momento? Labios diferentes. Lo mismo debería suceder con los mensajeros que llevarían el mensaje de Dios a su pueblo, con los siervos fieles que harían la obra que Jesús dice que van a hacer. Y Dios se lo mostró a Elena en la visión de la manada pequeña, que está en Primeros Escritos, páginas 49 a 50, donde le mostró cuándo sería el tiempo en que entraría el hombre de escobilla y cuál sería la condición del pueblo de Dios cuando entrará el hombre de escobilla. A la pequeña creí. Queridos hermanos, dice Elena, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos,
dormientos o despiertos tan solo a medias, o sea, como en la condición del ángel de la Odisea, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de escobilla. O sea, Dios la llevó al tiempo en que había entrado el hombre de escobilla, el tiempo de la última generación. Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara, dice Elena, y les dejase un poco más de tiempo, para que vieran el peligro y se prepararan. O sea, ¿para qué? Para que se despertaran, giraran sus ojos con colirio, vieran el peligro, el camino y se prepararan, antes de que fuese para siempre demasiado tarde. Porque ese tiempo va a llegar. Y el ángel dijo, la destrucción viene como un violento torbellino. ¿Qué vendría? El tiempo de los juicios destructores de Dios. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio el alimento. Pero no tendría hombres dirigentes que le estarían dando un alimento determinado, sí. ¿De dónde vendría? No de Dios. Por eso el pueblo antista estaría pereciendo por falta de alimento espiritual, del verdadero alimento. Por eso los mensajeros tendrían que darle el verdadero alimento a tiempo. Y sigue Elena más adelante diciendo, vi que la obra que Dios estaba haciendo, o sea, la obra del hombre de escobilla, rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia, o sea, que el hombre de escobilla iba a terminar su obra y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. O sea, cuando Dios completara su obra, enviaría a sus mensajeros, a los que Él les mostraría, como dice el señor Miller, un cofre más grande, donde en su interior ordenaría todas las profecías de otro modo, un cofre más grande y más hermoso, en cuyo interior las joyas ordenadas de un nuevo modo brillarían 10 veces más. Y esa sería la luz del clamor de medianoche. Ahora, cuando alguien viera esa luz, tendría que correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas para darle el verdadero alimento a tiempo. Y un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. O sea, si Dios envía a alguien, lo envía con un mensaje. Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. O sea, engañaban al pueblo y iban al pueblo de Dios engañándolo, sin tener un mensaje de Dios. Ahora, ¿qué respondería Isaías ante el llamado de Elena para que cumpliera su misión, como tuvo que hacerlo con Elena? Porque Elena fue la tercera persona que llamó después del chasco, el pueblo antista. Y leemos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, y es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Queremos ser siervos fieles? ¿Queremos que Él, el hombre de escobilla, nos guíe a toda verdad y nos envíe a sus hijos? Y si respondemos como Isaías, heme aquí, envíame a mí, Dios nos enviará a darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Ante la respuesta de Isaías, advirtiéndole que muchos de sus hermanos no van a ser dados en forma simbólica. Y esto lo leemos en Isaías del versículos 9 al 10. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos. ¿Pero cómo? La misión de Isaías no es abrir los ojos. ¿Por qué Dios dice esto? Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, pero el mensaje de Isaías es para que el pueblo se convierta y haya para él sanidad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces esto parece una contradicción. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué reveló las profecías del Evangelio mesiánicas de este modo? ¿Por qué Jesús hizo lo mismo? Se lo explica, fíjense. Lo leemos en Mateo 13, del 10 al 17. Por lo que los discípulos le preguntaron, ¿por qué le hablas en parábolas?
¿Por qué no le explicás claramente qué significa? Porque ellos tampoco entendían. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, porque Jesús, como por medio de Isaías estaba revelando el evangelio del reino de Dios, la verdad que nosotros tendríamos que recuperar, y lo revelaba por parábolas, para que quede cerrado a los ojos de los impíos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahora, ¿cuál es el tema? No es que Dios les cerró los ojos, ellos los cerraron. Han cerrado sus ojos. Ahora, ¿por qué? Porque al que clamara a Él, Dios le abriría los ojos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y la respuesta es clara. Dios lo reveló así la profecía de Isaías para que solo pudieran entenderlas los que tuvieran hambre y sed de justicia, y en el tiempo de la última generación buscaran recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Como leemos Isaías 29, 18 y 19. En aquel tiempo, los sordos, los ángeles de la Odisea, oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Pero, ¿de cuáles sordos? ¿Cuáles sordos van a ver? Las vírgenes sensatas. ¿Y cuáles son las vírgenes sensatas? Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres, los hombres, se gozarán en el Santo de Israel, como dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y se gozarán en Jehová, el Santo de Israel. Y en Isaías 55, 10 al 11, Dios dice lo siguiente, o sea, a ver, fue dada de ese modo, pero no hay ningún problema, porque, como él dijo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice: no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios en su sabiduría sabía cómo proteger su palabra, y por supuesto, Él guiaría a su pueblo a entenderla. Y de ese modo, su palabra cumpliría su propósito y no volvería a él vacía, sino los dos testigos volverían a él, ¿con quién? En las manos de los 144.000 sellados de su pueblo y en las manos de la gran multitud que va a salir de Babilonia. ¿Hasta cuándo estas palabras estarían cerradas a los ojos y a los oídos de los impíos? En el tiempo de Isaías, las palabras de la profecía estarían cerradas hasta que llegara el tiempo de la ira y el pueblo de Israel fuera desterrado de la tierra prometida. Y en nuestro tiempo, hasta que llegue el fin de la gracia y se cierre la puerta de gracia para los hombres y las vírgenes insensatas. Como leemos en Isaías 6, 11 y 12. Y yo le dije, dice Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? Se asustó Isaías al oír esto. ¿Y qué le respondió Dios? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, hasta que haya llegado el tiempo de la ira para Israel. ¿Se cumplió la profecía con el pueblo judío? Sí. Primero sobre Israel y después sobre Judá. Y, como lo indica Pablo, las ramas naturales fueron desgajadas del olivo, de la raíz. Pero, como lo prometió Dios en la profecía de Isaías, van a volver a ser injertadas en el tronco, en la raíz, en la simiente santa, en Jehová. Y como leemos en Isaías 6, 11 y 13, y aquí termina el mensaje de Dios: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Por qué? Porque volverá a brotar.
Y Pablo dice en Romanos 11, 17 al 23. Pues, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, le hablas a los gentiles, a nosotros, a los adventistas del séptimo día, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ahora, eso pasaba con el ángel de la iglesia primitiva. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? Es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. No fue injertado en la raíz, porque sus hombres dirigentes lo están llevando a adorar al sol, al dios de Babilonia, no a Jehová. Ahora, pero cuando ese pueblo conozca la verdad, va a ser injertado. Y dice Pablo, no te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, al pueblo judío, Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y este es el mensaje que Jesús al ángel de la Odisea, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué pasaría con el pueblo judío? Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, cuando lleguen a creer y reconozcan al Mesías, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuándo van a ser injertados? Después de que Dios pueda llamarlos a celos con el remanente de su iglesia, con el pueblo que no es pueblo, con los 144.000 que van a estar sin mancha delante del trono de Dios, y en sus bocas no va a haber más mentira, no va a haber nada que venga de la mesa de los borrachos, ni la comida y la bebida de Jezabel, sino que se habrán alimentado de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por supuesto, en el fuerte pregón, como dice Pablo en el resto de Romanos 11, primero van a ser llamados los gentiles, y una vez que haya entrado la totalidad de los gentiles y el pueblo judío vea la gloria de Jehová, la gloria de Dios, y hay un pueblo que conoce y adora a Jehová, va a ser llamado a celos y no va a permanecer en incredulidad y va a creer y va a volver a ser injertado. ¿Quiénes? Los que crean, no todos, los que crean. Ahora, pero este es el tiempo en que nosotros tenemos que ser injertados, porque tenemos que ser las primicias en la última generación, que vamos a estar unidos a la vid, como dice Jesús. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Jehová te bendiga y te guarde, y te guíe a toda verdad, y que tengas nuevamente un hermoso y feliz sábado. Y esta es nuestra lección. Así que la segunda lección de Isaías, cuyo título es Consolados, pueblo mío. Bueno, vamos a detener la grabación y si hay algún comentario, lo vamos a